Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Tarazona Jaimes. El curso que estoy realizando es Imagenología Convencional. Los integrantes del grupo son Erika Joana Villamizar Botello, Erin Joan Pinzón Rueda, Ingrid Tatiana García Pineda y Jenny Vanessa Contreras Parada. A continuación les voy a explicar los protocolos que se generan respecto al estudio de tórax y caja costal. Bueno, entonces en proyección sería paga. Chasis es el 14 por 17, el rayo central es radio control dirigido AT7 o 18 y 20 centímetros por debajo de la vértebra prominente. El diagnóstico es dificultad respiratoria y trauma de tórax. La posición del paciente es el paciente de pie en posición bipedestación. La posición en cuanto a su estructura es ligeramente separados, mentón elevado, pecho pegado al buki, manos en las caderas y los hombros hacia atrás o hacia adelante y las palmas hacia afuera. Los criterios de evaluación son: el tórax debe verse sin rotación y los pulmones, como lo podemos ver acá. Bueno, tenemos la proyección lateral, va 14 por 17, el rayo central a la mitad del tórax a nivel de T7. Su dificultad es respiratoria y trauma de tórax. El paciente debe encontrarse de pastel en posición bipedestación. Es decir, que debe encontrarse de pie apoyado lateralmente en cuanto a la preferencia, costado izquierdo en el mural de Buki y los dos brazos ascendentes por encima de la cabeza. Decúbito lateral, 14 por 17. El rayo central irá horizontalmente a la T7 por debajo de la escotadura yugular. Su dificultad sería respiratorio, trauma de tórax y neumotórax. El paciente debe encontrarse de cúbito lateral izquierdo o derecho. También sería en decúbito lateral izquierdo, dependiendo del pulmón afectado, pegado a la espalda contra el mural del buki. Se hará bien en una camilla pegada a buki o al mural. Se debe tener en cuenta o las observaciones son: 4 lados hasta el área de los campos pulmonares, AP, verdadero aplicado de rotación. Señalítica del tórax, 14 por 17, rayo central en el punto medio del esternón, dificultad respiratoria, paciente en bipedestación. El paciente debe encontrarse en una hiperextensión forzada de la columna de tal manera que solo se apoye la parte posterior de los hombros. Debe observar los campos pulmonares completos, incluidas las clavículas que deben estar por encima de los vértices. Y les voy a explicar el estudio del abdomen. Proyección AP, el chasis sería 14 por 17, rayo central radio control ubicado a nivel de las crestas ilíacas. El diagnóstico es dolor abdominal agudo. La posición del paciente debe encontrarse en decúbito supino. El paciente extiende piernas y brazos hacia los lados sin rotación de pelvis y hombros o por encima de la cabeza. Se debe observar perfil del hígado, el vaso y los riñones hasta incluir la sínfisis del pubes en el abdomen inferior, como lo vemos aquí. Decúbito lateral 14 por 17, radiocontrol horizontal al centro del R1 y de la mesa, 5 centímetros o 2 por encima de la cresta ilíaca. Dolor abdominal. Paciente en posición de cúbito lateral izquierdo y con un apoyo si es necesario para levantar la parte inferior del abdomen. Se observa el estómago e intestinos llenos de aire y diafragma. Un cordial saludo, mi nombre es Erin Joan Pinzón Rueda, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas en la UNAD. Bueno, y el tema que voy a abarcar es el abdomen, protocolo de trauma cerrado de abdomen en pacientes caminando, cuerpo extraño. Bueno, el protocolo para evaluar a un paciente con un posible trauma cerrado de abdomen y la presencia de un cuerpo extraño puede variar según la institución y los recursos disponibles. En primera instancia, la evaluación inicial, asegúrate de que el paciente esté en un entorno seguro y
y que cualquier amenaza continua haya sido mitigada. Establece una vía aérea permeable si es necesario y asegura una adecuada ventilación y oxigenación. En segunda instancia, historia y exámenes físicos. Obtiene una historia detallada del evento traumático, incluyendo la naturaleza del trauma y cualquier información sobre el cuerpo extraño. Realiza un examen físico completo, prestando especial atención a la región abdominal. Busca signos de contusión, abrisiones, deformidades, equimosis, distensión, crepitación, etc. En tercera instancia, la estabilización hemodinámica. Administra líquidos intravenosos si el paciente presenta signos de hipovolemia o shock. En cuarta instancia, estudios de imagen. Ordena radiografías simples de abdomen, preferiblemente en posición supina y de pie. Esto puede ayudar a identificar la ubicación y la naturaleza del cuerpo extraño. Si es posible, considera realizar una ecografía abdominal para evaluar la presencia de líquido libre, lesiones de órganos o el cuerpo extraño en cuestión. En quinta instancia, laboratorios. Realiza pruebas de laboratorio como un hemograma completo, pruebas de función hepática y renal y enzimas pancreáticas. En sexta instancia, la evaluación especializada. Consulta a un cirujano, un especialista en trauma para obtener su opinión sobre el manejo y la necesidad de la intervención quirúrgica. Manejo del cuerpo extraño. La decisión de retirar el cuerpo extraño dependerá de su tamaño, ubicación y el estado del paciente. En algunos casos puede ser necesario realizar una cirugía para extraer el cuerpo extraño. Y en octava instancia, la observación y la monitorización. Admite al paciente para la observación y monitorización continua, realiza una evaluación clínica regular y sigue monitorizando signos vitales, especialmente si se ha realizado una intervención quirúrgica. Documentación. Para finalizar, documentación y comunicación. Documenta cuidadosamente todos los hallazgos, intervenciones y respuestas del paciente. Comunica de manera efectiva con otros miembros del cuerpo de salud. Buenas noches, mi nombre es Jenny Vanessa Contreras Parada. Vamos a hablar del protocolo de evaluación y manejo del trauma cerrado en abdomen o urolitiasis. Bueno, pues en primera medida vamos a hacer la preparación del paciente. Entonces aquí vamos a explicarle el procedimiento para obtener su cooperación y un poco de más cercanía con el paciente y pueda estar en confianza para realizar el estudio. Vamos a colocar el paciente en posición supina sobre la camilla radiográfica, así como se muestra en la imagen. Identificación del paciente. Aquí vamos a verificar la identidad del paciente, incluyendo el nombre, la fecha de su nacimiento y también el historial clínico si es requerido. Es importante hacer la protección radiológica. Se le puede poner al paciente un plomado o tomar medidas para reducir la exposición a la radiación. El posicionamiento del paciente, bueno, el paciente se debe colocar en posición supina, con las piernas extendidas y los brazos a lo largo del cuerpo. El centrado del haz de rayos X se debe ubicar sobre la región del abdomen a nivel de la última costilla y de la cresta ilíaca. Se debe utilizar una técnica de baja dosis para minimizar la exposición a la radiación, pero también lo suficiente alta para obtener una imagen de calidad. Los puntos de referencia anatómicos. Bueno, aquí es importante identificar la cresta ilíaca, la espina ilíaca en anteroposterior y el ombligo. Al paciente hay que indicarle que haga una inspiración profunda y haga la retención de esta respiración. Entonces se le instruye que haga esta inspiración para reducir la posibilidad de los artefactos por movimientos. Es importante tener claro el área de interés. En este caso es el área suprapúbica y la pelvis. Las proyecciones, bueno, aquí se pueden tener las básicas como AP y lateral y si es necesario también la proyección oblicua. Al finalizar ya el estudio es importante revisar las imágenes
que estén de alta calidad para asegurar que los órganos y las estructuras relevantes estén claramente visibles. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana García y hoy voy a explicar sobre el protocolo para toma de rayo X de columna cervical. En este protocolo tenemos dos básicas, que es la AP y la lateral. La AP, el paciente debe estar en bipedestación pegado al buqui anteroposterior. Para esta proyección se indica en pacientes que presentan cervicalgias o dolor a nivel de la columna cervical, o cuando hay traumatismos o traumatismo en accidente de tránsito, cuando hemos escuchado el famoso latigazo. En la proyección AP, el paciente debe de hacer una extensión de su cabeza hacia la parte de arriba. Primero indicamos al paciente que se retire todo lo que tenga metálico, no puede tener ni aretes, en caso de que sea una mujer no puede tener cadenas, nada de esas cosas, nada metálico. El paciente se le indica que debe hacer una extensión de su cabeza. ¿Para qué? Para que los ángulos mandibulares despejen y no nos queden, no nos tapen algunas vértebras cervicales. El rayo central debe ir dirigido a lo que es la tiroides o la famosa manzana de Adán. El rayo central el tubo debe ir con una angulación de 5 a 10 grados en forma cefálica, y de esta manera despejamos y vamos a ver lo que son las 7 vértebras cervicales a partir de la axis C3, C4, C5, C6 y C7. Para la proyección lateral tenemos la misma posición del paciente en bipedestación, pero entonces él nos va a colaborar dando un giro que nos quede de esta manera. Para esta proyección necesitamos despejar, necesitamos que los hombros bajen para que nos queden en superposición con algunos cuerpos vertebrales. Entonces se le da al paciente dos mancuernas o dos cosas que nos puedan hacer peso hacia la parte de abajo. Por favor, sostenga. ¿Listo? Y el paciente va bien pegadito al buqui. Hacemos una extensión nuevamente de su cabeza para que no nos queden los hombros en superposición de los cuerpos vertebrales. El chasis debe de ir horizontal con el buqui, la línea central vertical debe coincidir con la línea media del chasis. ¿Listo? Y la proyección va igual de la manzana de Edén o de la tiroides ya hacia su parte posterior. Dorsal o torácica. Indicaciones clínicas: paciente con dorsalgia o dolor a nivel de la espalda en la parte superior, traumatismo igual, posquirúrgicos o alguna sintomatología a nivel de la espalda a nivel superior. Para esta proyección tenemos la AP y la lateral. En la AP el paciente va a estar, se puede tomar en sedestación o bipedestación. En este momento la vamos a tomar en bipedestación. El paciente debe estar derecho, pegado al buqui. Por favor, cierre los pies lo más derechito que pueda. Punto de referencia para saber que el paciente está derecho: nos ubicamos en el ombligo. Por favor, tóquese el ombligo, díqueme el ombligo, y la apófisis. ¿Listo? La apófisis sifoides tiene que estar lineal para saber que el paciente se encuentra derecho. ¿Listo? Ubicamos la apófisis sifoides con la cabeza del esternón. ¿Listo? En los pacientes, en los hombres, el rayo central va a quedar a nivel de las tetillas, y pues en el caso de las mujeres a nivel de los pezones. O ubicamos la cabeza del esternón, ubicamos la apófisis sifoides y
el rayo central quedaría en la línea y en la tercio medial del esternón, ¿sí? El buki debe centrar igual, en la parte posterior, el rayo central del buki debe quedar lineal con la línea del buki de esta manera y realizamos la proyección. Si vemos acá, por favor, corrase un segundito. La línea del buki debe quedar, por favor, corrase un poquito hacia allá. La línea del buki debe quedar con la línea media del chasis. ¿Listo? Y la proyección, el rayo central debe quedar directamente, como habíamos indicado, a nivel de la mitad del tercio medial del esternón o a nivel de las tetillas, hombres, o en pezones a nivel en mujeres. Bueno, para esta otra tenemos la proyección lateral. Nuevamente le pedimos el favor al paciente de que nos colabore y se ponga las manos en la cabeza. En la cabeza tratamos de que él toque sus codos bien pegadito al buki, ¿sí? Que nos quede bien pegado. La línea, el rayo central va a ir igual a la mitad de las tetillas, ¿listo? Y vamos a ver que las escápulas tienen que quedar superpuestas para ver que nos quede una buena proyección lateral. Las escápulas deben de quedar superpuestas, entonces verificamos que deben de estar derechas una contra la otra, lineal. ¿Listo? Paciente en esta posición, por favor derecho, y se realiza la proyección igual a nivel de las tetillas por el lado medio del cuerpo. Buenos días compañeros y tutores, mi nombre es Erika Joana Villamizar Botello del programa de Tecnología, Radiologías, Imágenes Diagnósticas. Hoy les vengo a hablar sobre los protocolos para la toma de rayos X de columna lumbosacra. Bueno, las indicaciones clínicas para la toma de esta radiografía encontramos como lumbalgia, traumatismo, radiculopatías, parestesia de miembros inferiores, monoparesia de miembros inferiores de alguno de los dos lados, sensación o cansacios y pesadez en las piernas, dolor localizados a nivel de los glúteos y entre otros. Bueno, las proyecciones que tenemos para esta toma de radiografía encontramos como la AP o OPA, antero-posterior o posterior-anterior. Bueno, acá tenemos la pacientica. Se puede tomar también en bipedestación. Bueno, tenemos la paciente en decúbito supino. Lo que vamos a hacer es que les juntamos, digamos, las piernas, que queden bien juntadas. Le decimos a la paciente que nos señale dónde está el ombligo. ¿Dónde está su ombligo? Ahí. Bueno, ahí donde está el ombligo, digamos, la línea vertical nos guiamos con acá los arcos costales y acá encontramos la apéndice sifoide. En este nos va a decir dónde va a ser la línea vertical. Vamos a también medir dos dedos por encima del ombligo y para ahí ese va a ser el punto del rayo central. Si el paciente es demasiado globoso, vamos a medir tres dedos por encima de la cresta ciliaca y ahí nos va a ser, digamos, la línea del rayo central, Bueno, entonces ubicamos el chasis que quede a nivel horizontal y tomamos la radiografía. La otra proyección que tenemos es en la lateral. Le decimos a la paciente que se ubique del lado de cúbito lateral, así. Le decimos que coloca las manos hacia arriba y que doble las rodillas. Que doble las piernas. Que doble las piernas una encima sobre la otra. Que no quede, digamos, que quede bien la lateral,
que quede bien lateral el paciente. En esta que tenemos dos puntos de referencia, uno los arcos costales y la otra referencia son las crestas ilíacas. En estos dos puntos intermedios vamos, digamos, a localizar que el rayo central no quede más parte en la parte posterior o dorso de la espalda, para que así nos pueda, digamos que, nos pueda dar mejor la articulación. Digamos, en esta toma de radiografía es importante de no recortar las articulaciones. Aquí encontramos la articulación femoral y la articulación sacroiliaca. Y ahí sería la toma de la radiografía. El factor técnico de disposición, encontramos, digamos, vamos a utilizar un kilovoltaje de 80 y un miliamperaje más o menos de 100 o 120. Muchas gracias.